Listo. Entonces, flujo de un fluido. Eh, en este primer párrafo, el libro nos habla de que los fluidos que están en movimiento son mucho más difíciles de analizar, ya que no obedecen a patrones muy marcados, ¿no es cierto? Y sus movimientos y sus flujos suelen ser extremadamente complejos, ya sea en líquidos como en los gases. Pero se pueden hacer ciertas idealizaciones que nos permiten hacer del estudio de los fluidos en movimiento algo mucho más marcado y sencillo. Primero que nada, se hace la consideración de un flujo ideal, que es un flujo incomprensible, y esto tiene relación con que la densidad no cambia y que no tiene fricción interna, que esto se lo describe con el término de la viscosidad, ¿no es cierto? Estas fricciones internas pueden hacer que los líquidos sufran esfuerzos constantes, ¿no es cierto? Y que estos esfuerzos cambien la naturaleza del flujo y el comportamiento de los fluidos. Así que si introducimos todo eso al análisis, serían problemas excesivamente complejos. Eh, También se desprecian estas fuerzas internas, estas fuerzas que generan esfuerzos de coste, y solamente se consideran posibles fuerzas debidas a la gravedad y debidas a la presión. Los trayectos que van a sufrir estos fluidos se les va a llamar líneas de flujo, ¿está bien? Y la línea de flujo, si el patrón global no cambia, entonces vamos a tener un flujo estable. Es el escenario en donde nosotros vamos a trabajar. Digamos que no vamos a trabajar cuando tengamos flujos inestables, sino vamos a analizar como que las partículas se mueven por un mismo punto con una misma velocidad y que no van a generar cambios en las líneas de flujo, no vamos a tener curvaturas en las líneas de flujo, ¿está bien? Entonces, manejaremos la velocidad del fluido en distintos puntos del espacio como constante. ¿Está bien? La línea de corriente es, en cambio, una curva cuya tangente en cualquier punto tiene la dirección de la velocidad del fluido en ese punto, pero no trataremos las líneas de corriente a profundidad. Simplemente consideraremos las situaciones de flujo estable en las que las líneas de flujo y de la corriente sean idénticas. Es decir, la línea de flujo y la tangente de la velocidad, ¿no es cierto?, van a ser idénticas. Aquí tenemos un ejemplificado, este gráfico de aquí, donde dice tubo de flujo delimitado por líneas de flujo en flujo estable. El fluido no puede cruzar las paredes de un tubo de flujo. Esta es una especie de idealización que se hace, ¿está bien? Las líneas de flujo van a pasar por un borde que tiene un área imaginaria y que formarán lo que se denomina tubo de flujo. Esta definición indicará que la línea de flujo es estable y que el fluido no puede cruzar estas paredes laterales, ¿correcto? Entonces, los fluidos de diferentes tubos de flujo tampoco pueden mezclarse. Vamos a asumir como que tienen marcada su trayectoria. Esta es la ilustración justamente de eso. Aquí nos dicen que se está ilustrando patrones de flujo de fluidos de izquierda a derecha alrededor de varios obstáculos. Las fotografías se tomaron inyectando un tinte en el agua que fluye entre las dos placas de vidrio cercanas. Estos patrones son representativos del flujo laminar. A ver, estamos viendo la figura 1420, que es esta de acá. ¿Está bien? Ahí podemos ver las líneas de flujo. En el caso de los gases, es mucho más difícil de revisar esto, ¿no es cierto? Ya que el flujo es muy turbulento, como lo denomina aquí el libro. Vamos entonces a ver una primera ecuación para trabajar los fluidos en movimiento. Nos dice que la masa de un fluido en movimiento no cambia al fluir. Esto se nos hace sencillo de interpretar, ¿no es cierto? Que una cantidad específica o un volumen específico de un fluido cuya masa va a pasar por un área, durante su paso por esa área no va a cambiar. Es decir, después de que pase toda esa cantidad, vamos a tener la misma masa. Entonces, esto conduce a una relación cuantitativa importante denominada ecuación de continuidad. Considere una porción de un tubo de flujo entre dos secciones transversales estacionarias con áreas A1 y A2. Esto lo vamos a ver acá, en la figura
14.22. Dice, tubo de flujo con área de secciones transversales cambiante. Si el fluido es incomprensible, el producto área por velocidad tiene el mismo valor en todos los puntos a lo largo del tubo. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos un área 1, ¿no es cierto? Con una velocidad 1 y eh, la velocidad relativa al tiempo, ¿no es cierto? Y otra área acá, más hacia la derecha, denominada área 2, con una velocidad 2. Entonces, los valores de la rapidez del fluido en estas secciones son B1 y B2 respectivamente. No fluye fluido a través de los costados del tubo porque la velocidad del fluido es tangente a la pared en todos sus puntos, ¿correcto? Esto ya es un tema de idealización. Es algo que estamos considerándolo así para poderlo calcular. Durante un breve intervalo de tiempo, delta T, el fluido en A1 se mueve a una distancia B1 por delta T. Así que un cilindro de fluido de altura B1, de altura, sí, velocidad 1 por delta T y volumen de B1 es igual a área por velocidad 1 por delta T fluye hacia el tubo a través de A1. Nos están dando prácticamente la relación de las rapideces con las que van a pasar las cantidades del fluido por un área específica, ¿no es cierto? Bueno, durante ese mismo lapso, un cilindro de volumen delta B2 es igual a área 2 por la velocidad 2 por delta T, que sale del tubo a través del área 2. Entonces vamos a considerar primero el caso de un fluido incompresible cuya densidad tiene el mismo valor en todos los puntos. La masa, ¿no es cierto? La masa 1 que fluye por el tubo A1 en el tiempo dt es dm1. Por lo tanto, podríamos colocar esta expresión como densidad por área 1 por volumen 1 por delta T. Y lo mismo va a suceder por todo el fluido que pasa por el área 2. Si decimos que es flujo estable, la masa total en el tubo es constante, así que podríamos igualar estas dos expresiones. Y si sabemos que el líquido es incompresible y la densidad no cambia, se simplificarían las densidades y obtendríamos que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Esta es la ecuación de continuidad de un fluido incompresible. ¿Está bien? El producto área por velocidad es la tasa de flujo de volumen sobre el tiempo, la rapidez con que el volumen cruza una sección del tubo. Por lo tanto, la diferencia de volumen por el delta T es igual al área por velocidad y a esto se le conoce tasa de flujo de volumen. Entonces, podríamos expresar la ecuación de la continuidad de un fluido incompresible en base a sus tasas de flujo de volumen también. Consideren eso, por favor. Estas ecuaciones, recuerden que siempre en el libro que nosotros trabajamos, el libro de Szymanski, toda ecuación que tiene este subrayado medio beige, son ecuaciones que van a ser directamente aplicables. Todo lo que queda antes, como texto, son simplemente la demostración. Entonces, la tasa de flujo de masa es el flujo de masa por unidad de tiempo a través de una sección transversal y es igual a la densidad multiplicada por la tasa de flujo de volumen. La ecuación 1410 indica que la tasa de flujo de volumen tiene el mismo valor en todos los puntos a lo largo de cualquier tubo de flujo. Si la sección transversal de un tubo de flujo disminuye, la rapidez aumenta y viceversa. Son directa e inversamente proporcional. A ver, es directamente, la velocidad es inversamente proporcional al área. Así se debería mencionar. La parte profunda de un río tiene mayor área transversal y una corriente más lenta que la parte superficial, pero las tasas de flujo de volumen son iguales en los dos puntos. El chorro de agua que sale de un grifo se adelgaza al adquirir rapidez durante su caída, pero la tasa de flujo de volumen tiene el mismo valor en todo el chorro. Si un tubo de agua de 2 centímetros de diámetro se conecta a un tubo de 1 centímetro de diámetro, la rapidez del flujo es 4 veces más grande en el segundo tubo que en el primero. La rapidez, más no la tasa de flujo de volumen.
Podemos generalizar la ecuación 1410 para el caso de que el fluido no es incompresible. Si la densidad cambia, ¿no es cierto? En las secciones 1 y 2, se debe reestructurar esta ecuación como la ecuación 1412. Si el fluido es más denso en el punto 2 que en el punto 1, la tasa de flujo de volumen en el punto 2 será menor. Dejemos los detalles al lector en este siguiente ejercicio. Si el fluido es incompresible, de manera que la densidad 1 y 2 sean siempre iguales. Entonces, bueno, la ecuación 12 se reduce a la ecuación 1410. Eso está ya demostrado anteriormente. Bueno, aquí hay un ejemplo de aquello, ¿no es cierto? Simplemente nos van a dar detalles sobre el área de distintas secciones transversales y también nos dan como datos la cantidad o el volumen que va a pasar por ahí y también los diámetros de las tuberías. Entonces nos piden calcular la rapidez y la tasa de flujo de volumen, ¿no es cierto? Bueno, este problemita me gustaría que lo observen, este ejemplo 14.6, que lo observen en sus casas con más detenimiento. Yo quisiera que la clase consideremos esta parte de aquí. Esta parte de aquí es muy importante. Ecuación de Bernoulli. Según la ecuación de continuidad, la rapidez de flujo de un fluido puede variar a lo largo de las trayectorias del fluido. La presión también puede variar. Depende de la altura, al igual que en la situación estática. Y también de la rapidez del flujo. Podemos deducir una relación importante denominada ecuación de Bernoulli que relaciona la presión, la rapidez del flujo y la altura para el flujo de un fluido ideal. La ecuación de Bernoulli es una herramienta indispensable para analizar los sistemas de plomería, las plantas hidroeléctricas y el vuelo de los aviones. La dependencia de la presión con respecto a la rapidez se deduce de la ecuación de continuidad. Si un flujo incompresible fluye por un tubo con una sección transversal variable, su rapidez debe cambiar, así que un elemento de fluido debe tener una aceleración. Si el tubo es horizontal, la fuerza que causa esta aceleración debe ser aplicada por el flujo circundante. Esto implica que la presión debe ser diferente en regiones con diferente sección transversal. Si fuera la misma en todos lados, la fuerza neta sobre cada elemento del fluido sería cero. Cuando un tubo horizontal se estrecha y un elemento del fluido se acelera, debe estarse moviendo hacia una región de menor presión para tener una fuerza neta hacia adelante que lo acelere. Si la altura también cambia, esto provoca una diferencia de presión adicional. Bueno, ¿qué nos va a decir entonces la ecuación de Bernoulli? Dice, deducción de la ecuación de Bernoulli. Fijémonos en el gráfico. El trabajo neto realizado sobre un elemento de fluido por la presión del fluido circundante es igual al cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial gravitacional. Entonces vean que aquí vamos a aplicar otra vez conceptos relativos a las energías. En este caso, la energía que posee un fluido. Entonces, apliquemos el teorema del trabajo y la energía al fluido en una sección de tubo de flujo, ¿no es cierto? Tenemos aquí la figura 1423. Vamos a ver que entre el área 1 y el área 2 hay un cambio de sección y hay un cambio de altura, ¿correcto? El área 1 está a una altura Y1, el área 2 está a una altura Y2. ¿Está bien? El área 2, ¿no es cierto?, es más pequeña, pero aumenta el volumen, y el área 1 es con mayor diámetro, ¿no es cierto? Y el dB se le aprecia un poquito menor. Entonces, considerando el teorema trabajo-energía, los valores de la rapidez en los extremos inferior y superior van a ser velocidad 1 y velocidad 2, en un pequeño intervalo de tiempo delta t. El fluido que está en A se mueve a B, una distancia de S1 igual a velocidad 1 por delta t. Y el fluido que está inicialmente en C, podemos ver estos puntos, ¿no es cierto? A, B, C, D, ¿no es cierto? Continúo entonces. El fluido que está inicialmente en C se mueve a D, una distancia de S2, que es igual a velocidad 2 por delta T. Las áreas transversales en los dos extremos son área 1 y área 2, como se indica. El fluido es incomprensible, así que pues, la ecuación de la continuidad
el volumen dB que pasa por cualquier sección transversal durante el tiempo de t es el mismo, ¿correcto? Es decir, que dB es igual a área 1 por ds1 y esto a su vez igual a área 2 por ds2. O sea, ese es el cálculo del volumen, ¿no es cierto? Área por altura en este caso, porque estamos considerando que son elementos cilíndricos. Entonces, el cálculo del trabajo efectuado sobre este elemento del fluido durante delta T, suponemos que la fricción interna del fluido es despreciable. Así que las únicas fuerzas no gravitacionales que efectúan trabajo sobre el elemento del fluido se deben a la presión del fluido circundante. Las presiones en los dos extremos son presión 1 y presión 2. Entonces, ustedes saben que sobre un elemento interno, en este caso un elemento cilíndrico interno, lo único que va a existir son la presión. Es la única fuerza que va a generar trabajo, ¿correcto? Para desplazar estos volúmenes. Entonces, según la ecuación del trabajo, nosotros diríamos que el fluido circundante durante el desplazamiento está dado por dW, ¿no es cierto? Es igual a presión 1 por área 1, es decir, el volumen, por, a ver, presión 1 por el área 1, ¿no es cierto? Esto sería fuerza por el desplazamiento de S1, menos presión 2 por área 2 por el desplazamiento 2. De aquí podríamos nosotros, como sabemos que el área por el desplazamiento nos da volumen y que el volumen se mantiene constante, pudiéramos igualar estas expresiones y sacar el factor común de ambas para decir que la presión 1 menos la presión 2 por el volumen es igual a al cambio del trabajo. El segundo término tiene signo negativo porque la fuerza en C se opone al desplazamiento del fluido, ¿correcto? El trabajo de W se debe a fuerzas distintas de la fuerza de gravedad conservadora, así que es igual al cambio de la energía mecánica total. Energía cinética más energía potencial gravitacional asociadas al elemento del fluido. La energía mecánica para el fluido en las secciones B y C no cambia. Al principio de T, el fluido entre A y B tiene volumen área 1 por ds1, masa igual a densidad por área 1 por ds1 y energía cinética igual a 1/2 de la presión por el área por el volumen, por el área por la distancia y por la velocidad 1 al cuadrado. Al final de dt, el fluido entre C y D tiene energía cinética igual a 1/2 de la densidad por área 2 por el desplazamiento 2 por la velocidad 2 al cuadrado. El cambio neto de energía cinética durante este periodo a la larga es 1/2 de la densidad por el volumen por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Bueno. ¿Y qué hay del cambio de la energía potencial gravitacional? Al iniciar de T, la energía potencial para la masa que está entre A y B es dm por gravedad por Y1, y esto es igual, cambiando dm por densidad, por volumen, por gravedad, por altura. Al final de dt, la energía potencial para la masa es igual, pero bueno, con altura 2, y el resto es igual, ¿no es cierto? Densidad por volumen. El cambio neto de energía potencial durante dt es el siguiente. Densidad por delta V por gravedad por Y2 menos Y1. Si combinamos las ecuaciones 14-13, 14-14 y 14-15 en la ecuación de la energía, ¿no es cierto? Donde dice que el trabajo total es igual al cambio de energía potencial más el cambio de energía potencial, obtenemos esto. dW era presión 1 menos presión 2 por el volumen. Esto va a ser igual al cambio de energía cinética por el cambio de energía potencial. Si aquí nosotros sacamos como factor común dB y simplificamos, obtenemos la ecuación de Bernoulli, que el cambio de presiones entre un punto y otro es igual a 1/2 de la densidad por el cambio de velocidades al cuadrado más
densidad por gravedad por el cambio de alturas. Entonces, esta es la ecuación de Bernoulli y dice que el trabajo efectuado sobre una unidad de volumen de fluido por el fluido circundante es igual a la suma de los cambios de las energías cinéticas y potencial por unidad de volumen que ocurre durante el flujo. Esto se puede interpretar, la ecuación 1416, en términos de presiones. El primer término de la derecha es la diferencia de presión asociada al cambio de rapidez del fluido. El segundo término a la derecha es la diferencia de presión adicional causada por el peso del fluido y la diferencia de altura de los dos extremos. También se puede expresar esta ecuación en una forma más práctica. Es decir, reorganizando un poquito los términos, ¿no es cierto? Y diciendo que la presión 1 por densidad por gravedad por altura 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más la densidad por gravedad por altura 2 más 1/2 de la densidad por el volumen 2 al cuadrado. Los subíndices 1 y 2 especifican los puntos cualesquiera del flujo. Así que también podemos escribir que la presión más la densidad por la gravedad por la altura y más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado es constante en todos los puntos. Esto partiendo de la conservación de la energía que existe en un sistema. Observe que si el fluido no se mueve, V1 es igual a V2 y esto es igual a 0. Entonces, prácticamente la ecuación 1417 se reduce a la relación de presión que dedujimos para un fluido en reposo. ¿Está bien? ¿Alguna consulta, muchachos? Sobre esto. A ver, esto lógicamente se va a ver mucho más claro cuando ya lo apliquemos en problemas, pero esta expresión debería quedar muy clara para nosotros. Ya sea de esta forma, ¿no es cierto? O de esta otra forma. Esta de aquí, la 1416, ya sea simplificada o con el valor del volumen implícito ahí, aunque ese se simplifica porque es constante. A ver, vamos a ver Profe, si han una estado pregunta. atentos. Sí, David. ¿Y esto no va en la prueba del miércoles? No. La prueba del miércoles solamente van todo hasta fluidos en reposo. Ni siquiera hemos Ya, hecho ejercicios de esto, así que no. Pero a ver, David, ya que usted, como siempre, es muy valiente y habla y pregunta, usted me va a ir ayudando a hacer un resumen. Entonces, David, vamos a pensar que tenemos un tubo que cambia la sección, ¿no es cierto? Y como cambia la sección, ya estamos viendo que a pesar de que pasa el mismo volumen por, por las distintas secciones del tubo, hay cambios de presión y hay cambios de rapidez, ¿no es cierto? ¿Estamos claros en eso, David? sí, profe. Ya, yo estoy a este momento haciendo un análisis con David, pero quisiera que si alguien en algún momento no entiende lo que yo o David decimos, pues intervenga y nos interrumpa y nos indique qué es lo que no entienden. Entonces, yo le voy a dibujar aquí de otra manera. Vamos a imaginar que tenemos esto, ¿no es cierto? Aquí tenemos un tubo cuya sección cambia así y cuya tuve, a ver, eso ya no quiero dibujar. Y cuya tubería medio que hace esto. ¿Está bien? Algo así. ¿Correcto? Bueno, ustedes espero tengan la misma atorrante sensación tridimensional que yo tengo. Pero bueno, la cosa es que el flujo, ¿no es cierto? De esto es así. ¿No es cierto? Va aquí y acá va medio a lo así. ¿Está bien? Aquí lógicamente hay un cambio de alturas, ¿no es cierto? Si yo cojo esto como un sistema coordenado, yo podría decir que aquí hay una altura, ¿no es cierto? Pongámosle con otro color. Una altura de aquí a acá, que le podría llamar Y, ¿no es cierto? Y.
Y podríamos decir que ya esta sección de acá está medio que justo en un origen, por así decirlo. ¿Está bien? Entonces, listo. A la larga, David, ¿qué me está diciendo? ¿No es cierto? Que las presiones se deben al cambio del, de, o, a ver, ¿usted cómo le describiría? ¿Al cambio de energías o a la conservación de energía? Se le puede decir que el cambio, digamos, a la longitud que está de abajo, al cambio de X con respecto a Y. Podríamos decir que el cambio de presiones, ¿no es cierto?, se deben a un cambio de velocidad y que se justifican mediante la conservación de la energía. ¿Está bien? De alguna manera, lo podríamos decir así. Quizás hubiese que acomodar mejor esa expresión. Pero a la larga lo que estamos diciendo es que la energía total que hay en un punto, en una sección transversal de un tubo, tiene que conservarse en otro punto. Así sea que en el otro punto cambie la velocidad debido al cambio de las áreas transversales de un tubo. Regalen un segundo. Ya, un poquito más de luz ahí. Entonces, eso es lo que expresa la ecuación de Bernoulli, que si yo tengo en una sección, ¿no es cierto?, una presión, esa presión lógicamente va a ejercer un trabajo, ¿no es cierto? Y para ejercer un trabajo lo podemos expresar en términos de energía. ¿Qué energía? Bueno, sabemos que los fluidos van a estar fluyendo por un área transversal con una velocidad, ¿no es cierto? Que van a estar fluyendo en relación de un punto a otro con una cierta altura, ya sea por arriba o por debajo de un límite que nosotros mismos nos establecemos, tal cual lo hacíamos en los problemas de conservación de energía, ¿no es cierto? Nosotros decíamos, a ver, yo aquí voy a considerar el cero y de aquí para arriba es tanto y de aquí para abajo es tanto. Entonces, si hay velocidad, ¿no es cierto?, hay energía cinética. Y si hay un cambio de altura, hay energía potencial. La suma de estas energías en un punto, en un área transversal, ligadas a la presión que se tiene en ese punto, tiene que ser igual a la rapidez de flujo, ¿no es cierto?, por otra área transversal que está desfasada a una cierta altura y que está con una rapidez, con un cambio distinto. Algo ya vimos en los temas de las rapideces, esto nos puede ayudar a comprender si estamos haciendo bien o mal. Si yo voy a hacer el cálculo de una sección grande a una sección más pequeña, puedo interpretar que en la sección más pequeña vamos a tener mayor rapidez, ¿no es cierto? Pero que la cantidad de volumen que fluye es igual. Como es igual, todo este tema se mantiene constante. Entonces, la suma de la energía y de la presión, ¿no es cierto?, van a ser constantes. Ahora, quiero que regresemos un ratito a la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto?, a esta de aquí. A ver, ustedes saben que la densidad está en términos de masa, ¿no es cierto? Está en términos de masa y está en términos de volumen. Por lo tanto, aquí vamos a tener energía potencial, ¿correcto? Que a la larga la energía, ustedes recuerdan qué unidad tenía. ¿Qué unidad tiene la energía potencial Henry Benavides? Verán que acaban de dar una prueba de energías. No puedo creer que no sepan qué unidad tiene la energía. Jules. Jules, rápido. ¿Qué pasó, pues, Henry? No se me quede así. Bueno, y también vemos que tenemos un medio de la densidad, ¿no es cierto? Pero la densidad también en términos de masa, pues la velocidad al cuadrado. Eso es la energía cinética. ¿En qué unidad está? En joules también. En joules también, ¿no es cierto? Pero acá tenemos presión, ¿no es cierto? Y la presión es fuerza por área. ¿Qué unidad eran los joules? Si ustedes hacen el cálculo, a ver, cualquier energía, la potencial,
era masa, kilogramos, por gravedad, metros sobre segundos al cuadrado, ¿no es cierto?, por altura. Entonces, los joules a la larga, ¿qué eran? Hugo, usted ayude. Profe, no le escuché porque se me está cortando. No sé si me puede repetir, por favor. Claro que sí. Decíamos que los joules, ¿no es cierto?, es la unidad de energía del sistema internacional, pero ¿qué está implícito en los joules? A ver, para que me entienda la pregunta, los newtons son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Los joules, ¿qué son a la larga? Y le decía, para que deduzca rápido, acuérdese una fórmula de energía potencial, por ejemplo, donde se multiplica masa, que está en kilogramos, ¿no es cierto?, por gravedad, que está en metros sobre segundos al cuadrado, por altura, que está en metros. Entonces, Kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ya, muy bien, Hugo. Entonces, el joule ha sido kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ya podríamos anticipar que la energía potencial que yo le tengo aquí, ¿no es cierto?, la energía potencial que yo le tengo aquí y la energía cinética que yo le tengo aquí pueden estar expresadas como joules, ¿no es cierto?, es decir, como kilogramos metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Y la presión está en esa unidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensa usted, Gilberto? ¿Qué era presión? La presión está dada por Newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. Muy bien, Gilberto. O sea, tenemos algo así, ¿no es cierto? Newton sobre metro cuadrado. Pero los newtons son kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. ¿Está bien? Y si todo esto está dividido para metros al cuadrado, ¿qué tendríamos ahí? Joules. ¿Les parece que tuviéramos joules? Hagan pues, alcancen a ver ahí, a ver, aquí tenemos un quebrado en el numerador y un metros al cuadrado en el denominador. ¿Cómo era la regla para resolver una fracción dividida para otra fracción? Medios por medios y extremos por extremos. Perfecto, si multiplico extremos con extremos, esto me queda kilogramos metro Kilogramos por por- 1, kilogramos metro. Y de denominador, segundos al cuadrado por metros al cuadrado. Entonces se simplifica este metro de arriba y me queda kilogramos sobre segundos al cuadrado por metro. Eso es joules, No son joules. no son joules. Entonces, ¿por qué suma pues todo esto? ¿Quién me dice por qué suma todo esto? Inge, yo estoy un poco confundida. No sé si está compartiendo otra pantalla porque no logro ver lo que usted nos está diciendo. Debe ser. ¿Qué Sí, están Inge, no viendo sé. ustedes? ¿La pizarra o la pantalla del libro? Del libro. Ah, no, entonces estamos bien, Talía. A ver, Talía, ya que usted también se puesta valiente y nos habla. Estoy escribiendo por acá. A ver, aquí está la relación que hacíamos de qué son los joules, ¿no es cierto? Aquí estoy haciendo la relación de presión, ¿no es Inge, cierto? no veo dónde está escribiendo usted. O sea, no me sale en la pantalla en realidad. Eso sí está raro. A mí sí. ¿A usted sí le sale? Sí, Sí. profe. Qué raro, no.
No sé dónde está Inge, de verdad, no sé qué pasó. Sí, sí, sale justo en la hoja del libro, está escribiéndole. Estoy rayando el libro, como vulgarmente diríamos. A ver, Talía, no importa, pero lo que quiero, a lo que quiero ir, Talía, como quien vamos concluyendo, ya que usted está viendo el libro, ¿no es cierto? Sí, Inge. En la expresión 1418, donde dice que la relación de dos puntos cualesquiera del flujo se pueden escribir de esta manera, ¿no es cierto? Que la presión más densidad por gravedad por altura más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado es constante. Yo le pregunto, ¿eso está en joules? Inge, O no sé dónde, en realidad no me sale en el, ahorita ya se me hizo la pantalla negra. No sé qué pasa, creo que es mi internet. puede ser, puede ser. Súper A ver, raro. Ajá. voy a tratar de hacer esto. A ver, voy a anular la función para todos y voy a compartir nuevamente. Gracias, Inge. Ya. No sé si ahí puede ver ya el libro. No, Inge, me sale solamente una pantalla negra a mí. Me dice que he empezado la función de compartir, pero no me sale. A lo mejor es un problemita de conectividad. Entonces, bueno, Talia, de todas maneras, gracias por querer participar Inge, y no disculpa. se confunda. Lo único que estoy tratando de hacerles es caer en cuenta y más bien aprovechemos que Talia está con este problema para ya saltar a la conclusión. Quiero que se den cuenta que no estamos definitivamente trabajando en joules como tal, porque si bien esto está valorado en base a la energía, pero estamos reemplazando el término de la masa por términos de la densidad. Entonces, vamos a pensar que en esa expresión están implícitos los joules, pero está involucrado algo que normalmente no trabajábamos en las energías, que es el volumen. ¿Está bien? Nada más de eso. Pero a la larga se parte de la conservación del trabajo o del teorema trabajo-energía para poder demostrar esto. Entonces es importante que yo tenga claridad con respecto a qué elementos voy a hacer intervenir en el cálculo de esta expresión constante, en el cálculo de la ecuación de Bernoulli. ¿Está bien? Pero aquí yo no puedo decir que tengo joules. Ojo. A ver, aquí nomás, vean esta de aquí. Dice un medio de la densidad. La densidad, ¿en qué unidades venía? En kilogramo sobre segundo por metro. Cero, David. Metro cúbico. ¿Cómo, Giovanni? Solo la densidad, ¿qué unidad tiene? Kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por velocidad, que es metros, a ver, velocidad al cuadrado, que es metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, me queda kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, eso no es joules, pero están implícitos los joules ahí, porque yo podría cambiar los términos de la densidad por términos de masa, ¿no es cierto? Y sería joules, a la larga, a ver, sería joules por volumen, por unidades de volumen, ¿está bien? Entonces, bueno, nada más que tengan cuidado. A ver, aquí nos hace una última explicación el libro. Dice, cuidado, el principio de Bernoulli se aplica solo en ciertas situaciones. Subrayamos de nuevo que la ecuación de Bernoulli solo es válida para un flujo estable de un fluido incomprensible sin fricción interna. Es una ecuación sencilla y fácil de usar. Cuide de no aplicarla en situaciones donde no es válida. Entonces aquí hay las estrategias, ¿no es cierto?, para utilizar la ecuación de Bernoulli. Y aquí tenemos el ejemplo 14.7, que también les voy a pedir que lo vengan revisando en sus casas. ¿Está bien? Presión de agua en un hogar. Entonces vamos a ver cómo se puede calcular la presión utilizando la ecuación de Bernoulli. También tienen otro ejemplo que es rapidez de salida, donde van a utilizar la ecuación de Bernoulli, pero para hacer un cálculo de velocidades. Y finalmente el ejemplo 14.9 es
una aplicación clásica de la ecuación de Bernoulli, donde se hace una relación entre las velocidades y las presiones en distintos puntos. ¿Está bien? A ver. Esto de aquí, del ejemplo 14.10, es también la aplicación de la ecuación de Bernoulli, pero aquí la diferencia es que estamos trabajando en vez de un fluido con un fluido líquido con un gas. ¿Está bien? Pero se tiene la misma, el mismo método de resolución. A ver, lo que vamos a hacer, muchachos, es este día miércoles nosotros tenemos nuestra prueba. Y lógicamente los viernes ya tienen laboratorio. Yo voy para la próxima semana, estamos hablando del lunes 21, voy a tratar de subir un video en donde apliquemos estos ejercicios de la ecuación de Bernoulli. Voy a tratar de hacer 2 ejercicios, ¿está bien? Que yo necesito que para que los entiendan, vengan leyendo o tengan ya leídos estos ejemplos de aquí, incluidos también el ejemplo anterior sobre las tasas de flujo, ¿no es cierto? Las relaciones de áreas por velocidad. Créanse que si no revisan esos ejemplos desarrollados, no van a entender la resolución que yo voy a hacer en el video que lo voy a subir al campus virtual. Entonces, por favor, hablamos de que tenemos una semana prácticamente para revisar esto. Bueno, no una semana porque me imagino mañana, hoy y mañana estudiarán para la prueba, pero de ahí sí pueden revisar esto con mucha paciencia. Y revisar el video que yo trataré de subir antes del día viernes o día sábado para que lo puedan revisar durante el fin de semana. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Que el día lunes vengamos a revisar más ejercicios aplicando la ecuación de Bernoulli, pero ya en conjunto con todos ustedes. Y créanse, muchachos, que en el examen final, de ley, pero así de cajón, va a ir un ejercicio de esto. Entonces, tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo y tenemos que reconocer muy bien qué vamos a aplicar y cómo lo vamos a aplicar. ¿Correcto? Puedo contar con ustedes en que sí van a revisar esto y van a venir preparados para trabajar el día lunes. Sí, profe. Sí. O ya me Diosito. No, en realidad les tengo mucha confianza y sé que me van a responder. Bueno, eso por hoy, muchachos. Dejemos esta parte teórica ahí y ya estaremos trabajando en ejercicios en las siguientes clases. Voy a volver a repetir. ¿Han tenido algún inconveniente